Amén. Adelante, Nuevamente, adelante. buenas noches. Pues hoy quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Este tema con este título que pues suena muy común, como les digo, siempre hay palabras que no suenan comunes, pero hasta que toman ese sentido importante en nuestra vida es que es algo tan sencillo que siempre te recuerda lo que Dios habla para tu vida, ¿no? Amén, sí, así es. Y pues en esta ocasión es uno para el otro. Ya pues el uno para el otro, pero puse yo uno para el otro y así lo escribí. Amén. Pero bueno, esto es como una continuación de lo de la semana pasada. Ok. Para mí ha sido una bendición poder ver cómo Dios realmente conoce todo, plenamente todo. Sí, exactamente. Es porque, pues como les decía, no, Dios es el que ha ido ayudándome a procesar y a vivir y a crecer en nuestra vida de pareja, de matrimonio. Y yo sé, ¿verdad?, que la mayor esperanza que puedes tener tú como hombre, como mujer, es saber que si Dios es tu fuente, Él es quien te va a guiar, como Amén. dicen, a toda verdad. Él es quien te va a dar la sabiduría, quien te va a dar la autoridad para poder ejecutar y llevar a cabo, ¿verdad? El lugar en el que tú estás, sea como esposo, como esposa, y Él es quien te guía para que puedas tomar decisiones que edifiquen tu vida Así es. y edifiquen tu matrimonio. Amén. La semana pasada, ¿verdad? Recordamos varios textos que pues son muy importantes. Y uno de ellos es el primero que dijimos la semana pasada y es Cantares 2:16, donde dice: mi amado es mío y yo soy suya. Este es un versículo cortito y aún ahí trae una descripción más y dice: él apacienta entre lirios, ¿verdad? Amén. Pero habla de una admiración en la que ella o él declaran diciendo: mi amado es mío y yo soy suya. Es una declaración que es algo mutuo, tanto del esposo a la esposa, sabiendo que se pertenecen mutuamente y es una realidad constante, como lo decíamos la semana pasada, que no cambia independientemente del tiempo, la circunstancia, el lugar donde estés. Es algo que es tu corazón inclinado hacia esa persona, diciendo: Amén. yo le pertenezco porque así lo decido y ella me pertenece porque así lo ha decidido. Y eso lo sabemos cuando hacemos esa declaración, ya sea por medio del acto civil o de un acto, ¿cómo le llaman? Hacer voto delante de Dios, que tú declaras, ¿verdad? Esa pertenencia, decir: yo he decidido, ¿verdad? Declarar que yo pertenezco a este pacto de matrimonio. Y para mí ha sido muy bonito poder ver cómo Dios realmente se deleita en una unión de matrimonio, ¿no? Y que en todos los ámbitos que pueda relacionarse una pareja, Dios los conoce todos plenamente. Desde la manera sentimental, emocional, física, espiritual, Dios es el único que nos puede enseñar cómo realmente podemos, como dijeran, conectar de la manera correcta, crecer de la manera correcta. Y no vamos a decir, ¿verdad?, que vamos a quitarle todo lo que conlleva una relación de pareja, que a veces es un poco, a veces como dicen, de estira y afloja, de a veces tener conversaciones fuertes, de a veces, pero es parte de ese proceso de crecimiento en el que Dios nos quiere llevar, para que seamos ese núcleo, ¿verdad?, de familia, en el que sepamos que ahí también están en bendición nuestros hijos. Amén. A mí me gusta hoy ir hasta esta parte, es donde dice que hay veces, y lo podemos ver a veces en la iglesia, que a veces solo va el esposo, solo va la esposa, pero saber que aún en ello está la contención del amor de Dios al estar nosotros plantados en Cristo, ¿no? Puede ser que a lo mejor tú seas el esposo y estás en la iglesia y tú dices: no, pero mi esposa no viene. Pero Él dice que a través de ti Dios es el que bendice tu casa, bendice a tus hijos y los guarda para Él, ¿no? Porque hay algo tan importante que Dios me enseñó, por ejemplo, en mi vida de mi matrimonio. Pues les decía, ¿no? Mi esposo y yo venimos de historias donde pues prácticamente, ¿no? El papá soltero, yo mamá soltera, y pues era una, ¿cómo se puede decir? Una similitud, a lo mejor. Sí, más que nada había una fragmentación Ok. en nuestros hijos, ¿no? En el que ellos no tenían una figura real de una familia, porque estábamos separados los dos, ¿no? Estábamos, como dijéramos, en ámbitos como a medias. Y cuando nosotros nos juntamos, o bueno, más bien tomamos la decisión de decir: ¿sabes qué? Pues queremos lo mismo, queremos una familia. Y pues aún en ese proceso, ¿verdad?, Dios fue llevándome, porque yo tenía también mis dudas, tenía temores de enfrentar ese reto, decir: pues él tiene 2 hijos, yo tengo uno, ¿qué va a pasar, no?
Y recuerdo que cuando estuvo esa propuesta de decir, ¿sabes qué? Vamos a casarnos. Yo le decía a Dios, ¿sabes? Es algo fuerte, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues me aventé unos días de ayuno, Señor, pues tú confírmame qué va a pasar aquí, porque pues yo tengo todos los, o sea, en mí están los sentimientos hacia Él, lo que yo veo Él también hacia mí, hay dijeran, un potencial de amor, pero todavía había muchas decisiones, ¿verdad?, que también venían y causaban esa incertidumbre en mí. Entonces yo lo que hice fue, Señor, yo voy a ayunar y dedicar estos días de ayuno para poder tomar esta decisión y que tú seas guiándome, ¿verdad? Si que a esta persona que yo estoy diciendo quiero elegirlo como mi esposo, es la persona, ¿verdad? Entonces comencé ese tiempo y pasaron unas circunstancias ahí que dije, no, pues ahora sí que dijéramos, sí fue la confirmación de decir sí por ahí. Sí. Y pues también ver el anhelo de mi niño. En ese tiempo, ¿verdad? Mi esposo estaba solo, sus hijos no estaban con él. Y yo tenía a mi hijo. Y mi hijo prácticamente lo aceptó. Okay. Y lo miraba así como que, pues también él tenía su gracia, ¿no? Lo buscaba, lo acompañaba, compartía cosas con él. Y entonces él decía, mami, ya cásense. Él tenía el anhelo de decir que ya quería que fuéramos una familia. Uh-huh. Entonces también para mí eso fue una confirmación, saber que él también anhelaba y veía que él era esa parte para él. Y desde que empezamos a convivir los tres, mi hijo comenzó, pues yo nunca le dije, dile papá, ni tampoco le dijera nada, él le decía, él va a ser mi papá y tú vas a ser mamá. Entonces empezó él solito a hacer esa, como dijeran, pues ese match, ¿no? De conectar todas las circunstancias, decir, quiero esa familia. Uh-huh. Y cuando yo vi eso, ¿verdad? Pues también a mí me dio ese ánimo para decir, Dios, pues tú eres el que va a hacer todas las cosas, ¿no? Y pues en ese caminar yo pude ver cómo Dios empezó a restaurar muchas áreas de mi hijo, a ver cómo él se empezó a sentir contenido, Uh-huh. tanto por él como por mí, al vernos juntos para salir adelante. Uh-huh. Ya estábamos en nuestra casa, todo, y eso empezó a estructurar una seguridad en él como hijo. Desde ese momento él quitó todo y él decía, él es mi papá. Hoy le preguntas y él dice, él es mi papá. Gloria a Dios. Él es mi papá. Y es un... que lo puedes ver, que no es algo que tú dices, me dijeron que diga, sino que él realmente lo ha vivido así porque él ha estado con él de esa manera. Y pues sí, o sea, ha ido él aprendiendo a cómo relacionarse con él y yo también con mis otros dos niños, que cuando ellos vinieron ya a ser parte de nuestra familia, ellos venían también, ¿verdad? Muy, puedo decir, confundidos con ciertos términos, ¿verdad? De familia. Y cuando ellos llegaron, yo les decía, Señor, pues tú vas a preparar cómo van a ser recibidos, cómo los vamos a tratar. Y obviamente, ¿no? Ya he contado esta parte en donde Dios empezó a enseñarme a mí a cómo tratarlos a ellos, a cómo no invadir su espacio, sino empezar a hacer la función que yo tenía que hacer sin imponer nada, ¿no? Entonces, fue muy natural en que ellos empezaron a desarrollar ese afecto, esas ganas también de estar en familia. Ellos nunca decían, ay, me quiero ir. Ellos se quedaron y ya no han dicho, me quiero ir de aquí, o sea, no, porque ellos también empezaron a aceptar y anhelar, ¿verdad? Esa contención de familia. Y fue algo muy bonito porque cuando yo miraba las clases que habíamos tenido era porque, primero, Dios preparó nuestro corazón de manera individual. A él como hombre, como esposo, como padre, y a mí también, como mujer, como esposa, como madre. Y fue algo que empezó a restaurar y establecer, podría decir, estructuras correctas de lo que era una familia. Sí. Entonces, hay veces que podemos decir, estoy yo solamente como mujer en la iglesia, yo estoy solo como hombre en la iglesia y mi esposa y esto, pero saber que tú eres esa parte que en la que Dios ha puesto esa promesa, que dice que si a lo mejor tu esposa ahorita no está, pero qué tal y que a través de tu testimonio y a través de lo que tú estás viviendo, ella, ¿verdad? Es redimida, estar, sí. Y tus hijos son contenidos a través de eso. Entonces, cuando yo empecé a vivir esto con mi esposo, pues yo me empecé a sentir también plena, me empecé a sentir contenta por ver, ¿verdad?, cómo mis hijos estaban realmente, pues ahora sí que no hay diferencia, solo decir somos una familia. Amén. Y Dios la unió con un propósito, ¿verdad? Hoy mis niños todos, pues están en el mismo canal de decir,
eres mi papá, y ellos a mí también me dicen a veces, ay, que Una mi mami, aceptación que total, sí. ¿no? Ajá. Sí. Y es algo que bendice, ¿por qué? Porque te das cuenta que más que un rol de que alguien pueda decir que dices, no, pues está tomando el lugar de, no, es algo que ha sido naturalmente y que hemos podido, él y yo, ¿verdad? Como padres, tomar ese lugar y creer, ¿verdad? La promesa que Dios nos ha dado de habernos establecido como familia y restaurando, ¿verdad? Pues puedo decir la forma, el corazón de nuestros hijos, ¿sí? Así es. Hoy hay muchas cosas que yo miraba, por ejemplo, que ellos no entendían, por ejemplo, ahora que son adolescentes, ¿no? El noviazgo, todo eso. Y yo les empezaba a hablar, ¿verdad?, respecto a nosotros. Y había uno de ellos que expresaba, ¿verdad?, que admiraba nuestra relación de cómo somos, ¿no? De que somos una pareja, que ahora que estamos juntos. Y yo le decía, papi, pero pues tienes que saber que te tienes que dejar enseñar por Dios, porque esta no es la realidad que elegimos al principio. ¿Sí? Tu papá y yo venimos de una vida en la que elegimos no de la manera correcta, ¿verdad? Nuestras prioridades no eran una familia. Nuestras prioridades eran simplemente la emocionalidad, algo físico. No eran esto. Y gracias a Dios nos dio esta oportunidad de tomar decisiones de valor y con una mente de decir, Señor, yo quiero esto, y que Él nos haya ayudado a establecer esta familia, a unirnos con familia. Pero debes de saber que no fue así al principio, ¿verdad? Entonces ellos a veces lo miraban como diciendo, yo quiero esto, pero no sabían cómo es que había sucedido todo lo que había sucedido en nuestra historia. Y después comencé a decirles, ¿verdad?, que ellos tenían que entender cuál era el propósito de un noviazgo, cuál era el propósito de casarse, hablarles de todos los temas que tenían que ver, por ejemplo, ahora la sexualidad, términos que ahora el mundo afuera lo ha tergiversado, ¿verdad? Y por eso era algo tan importante el saber explicarles a ellos qué significa esta decisión de decir, quiero tener una novia, quiero tener esto, tener aquello, ¿no? Y yo por eso ahora que veo a mi esposo, yo digo, es que realmente fue una decisión que yo hace poco me dio curiosidad, porque yo le decía, Señor, yo quiero escribir una canción para mi esposo. Y resulta que cuando yo la quería escribir, pues yo todavía estaba experimentando esta relación con Dios y no la pude escribir. Terminé escribiendo una canción para Dios, ¿no? Sí, y diciéndole a Dios con frases, ¿no? Y yo sentía en ese momento como que Dios decía, no, primero a mí, o sea, escríbeme a mí primero. Y yo terminé escribiendo una canción que se llama Amado Mío, pero esa canción está escrita hacia Dios. Y hace poquito, pues ya estaba yo viendo, ¿no?, hacia atrás, diciendo, wow, cuánto hemos crecido. Yo estaba viendo unos estudios que nos dieron prematrimoniales, y cómo ahí nuestra mente decía, quiero esto, quiero aquello, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y ver que de eso yo creo que ha sido un 30% lo que hemos considerado, de lo que en ese momento habíamos planteado. Pero al mismo tiempo me doy cuenta cómo Dios ha ido influyendo en esa madurez, porque hay muchas cosas que les digo, a veces las idealizamos, pero ya en la práctica simplemente a veces no es lo correcto, no es el tiempo adecuado, o no es la forma de sacar adelante las cosas, ¿no? Así es. Entonces solo venía a mí un agradecimiento, y me gustaba hacer esa pregunta, ¿verdad? Como está en Proverbios, dice que ¿quién hallará, verdad, a esa esposa, verdad? Y yo sabía que esa esposa iba a estar ahí porque iba a ser enseñada por Dios. Hay veces que ser esa esposa virtuosa es una elección que como mujeres debemos tomar. Y no tiene nada que ver con la mentalidad de hoy de decir, no, que es una mentalidad machista, que es sometida. No, es entender el propósito por el cual o cómo Dios nos ha diseñado a nosotras, y bendecir a Dios a través de todo lo que hacemos. Creo que hay partes que entender la naturaleza que tenemos a desarrollar cada uno es lo que nos hace trabajar en equipo, ¿sí? A veces me sorprende porque yo veo que mi esposo tiene prioridades en diferentes ámbitos que yo digo, ay, no, eso no es, ¿no? Pero hay otras cosas que yo tomo en cuenta y que dice, ay, pero es que eso después, ¿no? Pero ya que nos damos cuenta que cada uno hace lo que le preocupa, cada uno está haciendo lo que se necesita. Ya luego hacemos cuentas y, no, pues qué bueno que hiciste esto, qué bueno que tú hiciste lo otro. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los dos estamos sumando, estamos
trabajando en equipo para llevar a un fin en común. ¿Qué es esto? Edificarnos uno al otro, viéndonos uno al otro como esa fuerza, como esa palabra que se necesita. Y eso es algo que nos va complementando, nos va llenando. Y a mí me gusta mucho, ¿verdad? Cómo siempre la palabra nos invita a eso, a que sepamos que nuestra forma de actuar y de ser con la otra persona es algo que define totalmente lo que vamos a lograr. Porque hay veces que, hoy que miraba la sociedad, ¿no? A veces estamos culpando a otros por nuestras actitudes, culpando a otros por lo que no tenemos, por lo que no hacemos, cuando realmente lo que Dios quiere es que seamos plenamente completos en Dios, de manera individual tú con Dios, para que de ahí surja esa complementación. ¿Sí? Porque yo miraba mucho esa falta de decir, no es que el otro, o yo hago esto porque tú haces esto, o yo hago esto porque tú haces esto, pero más que nada es un reclamo y no un equipo, ¿sí? Es una demanda más que realmente una oferta de lo que tú estás aportando a tu matrimonio. Entonces, a mí a la vez, cuando yo miraba, pues sí, digamos, mis primeros años, pues sí me pesaba mucho porque yo sabía que en cierta forma, como dicen Proverbios, creo que es en 5 donde habla, ¿verdad? Que dice que la mujer rencillosa es como una gotera constante, ¿no? Y yo decía, Señor, pues yo tengo que tomar esa decisión de si quiero ser una mujer virtuosa o quiero ser una mujer insensata que solo está cuestionando todo y atacando todo, o quiero ser esa mujer virtuosa, que dice en Proverbios 31, ¿no? Que es una mujer que está atenta a lo que se necesita, que aporta en todos los aspectos de su casa, de su vida, de sus hijos, y que eso trae realmente para en sí mismo una recompensa, ¿no? Amén. Y que más que la recompensa es la satisfacción de que tú estás haciendo esa parte que se necesita para tu casa, para tus hijos, también para tu esposo. Y ahí es donde a veces, pues ahorita con todas las mentalidades que hay, ¿no? Llega uno a caer en sentir que todo el peso está en la mujer, en que, ay, no, a mí me están oprimiendo, me están diciendo esto, cuando en realidad no estás viendo el beneficio que hay de lo que haces a través de tus manos, de lo que haces a través de tu boca, de lo que haces a través de tus acciones, de tus actitudes. Así es. Sí, porque se dan cuenta, a mí me entristecía mucho, ¿no? Ver historias donde a veces pasa, ya ahorita dijéramos, no puedo decir tristemente porque en mi caso fue una oportunidad de restauración, pero hay veces que cuando las familias se rompen, lo primero que haces es tirar o sembrar todo eso que hay en ti, en tus hijos, y eso es algo que en lugar, ¿verdad?, de edificar a tus hijos o de fortalecerte a ti, estás destruyendo a tus hijos, ¿sí? Y ser esa mujer virtuosa habla de que tú eres esa persona que tus hijos necesitan que seas. Y es una palabra que yo les daba a mis hijos, por ejemplo, al ser esta mujer virtuosa, tú entiendes que tu persona es hacia tus hijos y tu persona es hacia tu esposo. Podrás tener problemas con tu esposo, pero no los van a sufrir tus hijos. Podrás tener alguna discusión o algún inconveniente con tus hijos, pero eso no lo va a sufrir tu esposo. Entonces, cuando empiezas a tener esta diferencia y saber que tú como mujer tienes se puede decir, este acceso, ¿verdad? En todas las áreas de tu casa, de tu familia, es algo que te tiene que hacer consciente, que también tienes ese poder para edificar a tus hijos y para edificar a tu esposo. Pero hay veces que solamente estás pensando en el que, ¿y yo qué? ¿Y yo cuándo? ¿Y yo esto? ¿Y yo el otro? ¿No? Porque siempre, bueno, para mí era una de las pesares, ¿no? Decir, no, pues es que tú haces esto, pero yo no tengo tiempo para esto y aquello y así. Y recuerdo que mi esposo comenzó, le digo, ahí empezó el equilibrio, el que yo decía, es que mis hijos, ¿y cuándo vas a estar con ellos? ¿Cuánto vas a hacer esto? ¿Cuánto vas a hacer el otro? Y él me decía, bueno, es que tú te cargas porque así tú quieres. Yo ya no te exijo nada, o sea, lo que tú quieres, lo que tú tienes que hacer es lo que tú puedes hacer. Y me decía, y otra cosa, tienes que enseñar a tus hijos, ¿verdad? Porque para mí era como que yo les quería solucionar todo, yo quería que todo hicieran yo para poder solucionarles a ellos. Y me decía, no, tienes que enseñarlos a ellos para que te sea una carga más ligera. Entonces, cuando él empezó a hacerme consciente de esas áreas, pues ya entonces yo empecé a decir, sí, es cierto. Y empecé a despertar esa parte donde yo empecé a enseñarle a mis hijos cosas que yo sabía que ellos ya podían hacer, ¿verdad? Y fue donde yo también empecé a decir, es que no necesariamente lo tengo que hacer yo todo, ¿verdad?
¿Y qué pasó? Pues ellos también estaban en la etapa de aprender y empezaron a aprender por gusto, ¿no? Ya, es que a mí no me gusta eso de comer, a mí no me gusta esto o aquello, y yo siempre con la cabeza, es que no comen todos lo mismo, tengo que hacer comida para todos, y era una carga en mi mente, ¿no? Y bueno, ¿qué te gusta? Y ya cuando mi esposo me dijo, a ver, no, es que tranquila, o sea, enséñales, para que no te sea a ti una carga. Claro. Y no porque no lo quisiera hacer, sino porque de verdad era desgastante tener que complacer tanta diferencia. O, pues sí, somos 6. Gustos diferentes. ¿No? Ajá. Entonces él me dijo, no, dijo, tienes que aquietarte y enseñarles, ¿verdad? Ya tienen la edad para aprender y pues enséñales. Y sí, pues ya tenían 10, 11 años y ya decían, no, pues uno, no, pues que a mí me gusta hacer espagueti. Pues órale, te enseño a hacer espagueti. El otro, no, a mí me gusta, no sé, hacer omelette. Ah, pues ahora te enseño a hacer omelette. El otro, no, a mí me gusta hacer hot cakes. Ah, pues te voy a enseñar a hacer hot cakes. Porque siempre para mí era como quiero esto. Y yo, pues ahí voy, y toda apurada, y con el trabajo, y con el otro, y era cargarme, ¿sí? Sí. Pero cuando llegué a este punto de que sí llegué a estar llorando y frustrada porque no, las cosas no pasaban, y mi esposo era el que comenzó a decir, a ver, tranquila. Y fue donde yo empecé a entender eso, ¿no? Porque mi esposo así es de que él llega a la casa y si no hay cosas hechas o que hay que hacer algo, él empieza a ver, tú tráeme el agua, tú barres afuera, yo hago esto. Entonces él empieza a mover a todos. Y entonces yo dije, pero ¿por qué yo no hago eso? ¿Verdad? Y ya fue entonces yo empezar a enseñarlos a ellos en las áreas que yo me movía. Ahora mis hijos saben lavar, saben cocinar, saben atenderse, saben cambiarse, saben planchar. A veces por flojera no lo hacen, pero ya saben, ¿verdad? Y yo lo que me decía era eso, de saber que ahora ellos a veces me dicen, ¿no? Decían, no, pues gracias porque nos enseñó esto, ¿no? Ah, me quedó bien bueno porque me enseñó, ¿no? Hoy mi hijo estaba haciendo su comida y le digo, oye, voy a agarrar arroz. Dice, ay, me dices cómo me quedó, ¿no? Y entonces para mí ya es una satisfacción ver Claro. que ellos están creciendo también juntamente con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y que no hay que tenerle miedo a eso, a saber que somos una parte integral. Y dijeras, fuéramos nada más mi esposo y yo y ellos no pueden cocinar o algo, pues sería ponernos de acuerdo, pero hay veces que todo lo estamos cargando nosotras porque no sabemos gestionar ni delegar lo que estamos aprendiendo. A veces que no, es que tengo mucho que hacer, mucho que esto, mucho que el otro, pero de repente me di cuenta que mis hijos tenían manitas, tenían piecitos, ¿verdad? Y que si no tú los dejas, ellos van a estar todo el tiempo en la tele o lo van a estar todo el tiempo en el celular o su prioridad no va a ser eso, ¿verdad? Entonces, cuando ya empecé a ver como mi esposo miraba las cosas o como él me hizo ver en ese momento, pues para mí también fue como un respiro, ¿no? Claro. Y de que ahora yo ya hago otras cosas y, oye, te encargo esto, oye, voy a hacer esto, y ha sido algo que ha aligerado mi carga, ¿verdad? Y que me ha hecho disfrutar el poder enseñarles. Sí. Pero ocupé de esa, a ver, tranquila, vamos a repensar las cosas y tienes que tranquilizarte, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, le digo, hay veces que también nuestra naturaleza como mamás de querer hacer, a veces también nos traiciona y después culpamos a otros por lo que nosotras mismas nos estamos cargando. Entonces ya ahora mi esposo me decía, no, pues ya ves, o sea, todo tiene solución, todo se puede, ¿no? Y ahora él siempre ha sido como ese equilibrio conmigo porque, por ejemplo, le digo, yo siempre conocí desde que empecé a trabajar, mi vida, días festivos, días de lo que sea, yo no descansaba, no había descansos, ¿verdad? Y cuando mi esposo comenzó a estar, pues ya estábamos juntos, él me hablaba de que antes él salía o tenía salidas de familia o así. Y para mí era como, ¿pero cómo? O sea, un día sin trabajar, 2 días sin trabajar. O de repente, ¿sabes qué? Ocupo que me acompañes. Y yo, ¿pero cómo voy a dejar el trabajo? Y era una preocupación constante que yo tenía porque así había sido, pues así había aprendido, ¿no? Y un día él me dijo, ¿sabes qué? Es que no toda la vida es trabajo. Y entonces cuando yo comencé a tratar de entender, a mí me molestaba un poco porque yo sentía que era irresponsable de mi parte dejar el trabajo o pedir permiso un día o esas salidas para mí era como, ¿verdad? Como sentir que, ay, ya estaba siendo muy irresponsable, ¿no? Uh-huh, sí. Y ya luego me decía, mira, es que para empezar tú no eres, me decía él, tú no eres la dueña, ¿verdad? Tú no eres, sino tienes que ir a tu patrón y decir, ¿sabes qué? Ocupó esto, y es una parte que tú tienes que entender.
Y ya, ok, y ya. Fue como que empecé yo también a soltar ahí esa parte porque siempre me sentía como que muy codependiente, ¿verdad? De mi ámbito de casa y de familia anterior. Y fue una de las cosas que tuve que empezar a soltar. Y él también, ¿verdad? De cosas también de ella. Pero a mí lo que me importa es saber mi parte, lo que yo aprendí desde mí, o para mí es eso. Que tuve que empezar a soltar muchas cosas que eran, pues como dijeran, falsas cargas. Que realmente no tenía yo por qué vivir atada o aferrada a esa idea o a esa forma que siempre aprendí. Y ahí fue una de las que empecé a soltar, a decir, ¿esto es trabajo? ¿Lo puedo hacer trabajo? Llegó al punto a veces enferma y si yo enferma me quería ir a trabajar, me decía, pero es que ¿cómo? Primero es tu salud. Y él me daba unas regañadas, ¿no? Y de buena manera, ¿no? Pero siempre era como sentir ese jaloncito de decir, es que tienes que verte a ti también, ¿verdad? Y yo, no, pero el trabajo, pero esto y así. Y ya cuando él, pues ciertamente siento que él ha sido como ese, ¿cómo le llaman? Como esa, que te va jalando también para que te vayas entrando, ¿no? Y también lo veo de parte de Dios porque he aprendido cosas nuevas, ¿verdad? Hace poquito me decía mi esposo, ayer, bueno, fue ayer que yo le fuimos para la iglesia y yo no, casi siempre, yo no tengo el carro, sino él lo trae y yo a veces saca el trabajo. Y ayer dijo, vamos a desayunar. Y me dijo, ¿sabes qué? Tengo que ir a lavar el carro. Yo me imaginaba, ¿no? Así como cuando vas al mercado, que ahí te están señores y lavan y todo. Y me llevó a un auto lavado. Yo nunca había entrado a un auto lavado. Okay. Y ayer yo me sentía como niña ahí y dije, wow, es que yo nunca había entrado a eso, ¿no? Y para mí también ayer me estaba recordando eso. Cómo hay cosas que debemos de permitirnos, ¿no? De que a veces esa persona te enseñe, te lleve a cosas nuevas. Y como dicen, recrea y renueva, ¿verdad? Ese interés de saber que hay una persona que te está llevando, que te está enseñando cosas, claro, ¿verdad? Exactamente. Y que no siempre estar en lo cuadrado o en lo que ya conoces, aunque sea más cómodo, no siempre es lo mejor. Algunos le llaman rutina, ¿no? Ajá, pero hay gente que como yo soy muy pasiva, o sea, para mí yo, mi casa, la escuela y lo que son mis cosas que ya sé. De hecho, hay personas, otra vez me preguntaban que si yo quisiera viajar a algún lado y yo no. Y decía, ¿y alguna vez te has pensado en irte de vacaciones? Yo no, mis vacaciones son dormir todo el día, quedarme en mi casa y para mí es esa forma, ¿no? Y otros, no, yo me quisiera ir a París, yo me quisiera ir a no sé dónde, y no sé qué. Y para mí realmente mi forma de ser es de que yo soy así, de que, pues muy pasiva, o sea, de quedarme en mi casa y para mí es estar a gusto y eso es mis vacaciones, ¿no? Pero él tiene esa curiosidad por mostrarme cosas. Hace poquito me llevaba a comer a un lugar y yo, ay, nunca he ido aquí. Un día me llevó a un restaurante, pues, disque caro, ¿no? Que a último salimos riéndonos de ahí porque ya ven, uno que no, pues puede ser nuestro paladar o no sé. Pero para mí yo dije, no, pues fue la experiencia del lugar porque la comida, pues realmente... Pues llevas otras expectativas. Ajá, o llevas otras expectativas, ¿no? Pero ha sido experiencias así, pues, de que lo bonito para mí es que las he vivido con él y que él ha sido el que me ha incentivado para decir, quiero vivir esta experiencia contigo, ¿no? Okay. Y para mí es muy fácil tomar rutinas, muy fácil. Pero él es al revés, o sea, él dice, no, o sea, es que no siempre tiene que ser así. Entonces eso ha ayudado a que hemos buscado como que ese centro en donde ni tan cuadrado ni tan liberal, sino que estamos buscando ese punto siempre de encuentro en el que los dos aprendemos el uno del otro. Y por eso decía, el uno para el otro, porque no es algo de que, como dijeran, solo algo preparado, sino una intención mutua de decir, yo quiero ser para ti, yo quiero ser para ti, yo quiero disfrutar contigo, yo quiero disfrutar contigo. O sea, siempre la intención es los dos a ese punto de encuentro, ¿no? Sí. Y en todas las áreas, yo decía, ¿qué podía decir aquí, no? Pero siempre, pues uno dice, hay temas que no se tocan. Pero lo que sí sé, ¿verdad? Es de que si hay alguien que nos conoce plenamente, y lo he dicho siempre aquí, es Dios. Amén, por si hay una situación que esté pasando en cualquier área de tu vida, ya sea emocional, mental, aún física, aún en tu relación, ¿verdad? Íntima de tu pareja, créeme que Dios conoce todo. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero Dios me sorprendió porque yo le pregunté incluso, ¿verdad? De cómo es llevar una vida
con mi esposo, por ejemplo, en la sexualidad, que es un tema a veces, como dijeran, escondido o que no lo hablas. Pero cuando yo lo empecé a hablar, dije, ay, me daría pena hablar con mi esposo. Pero cuando empecé a hablar con Dios, Él empezó a hablarme muy claramente y quitando muchos tabús de mi mente. Claro, claro. Y literalmente me hizo libre, Okay. ¿no? De poder disfrutar de mi matrimonio, de mi esposo. Y eso fue lo que quitó, ¿verdad? Esa, ¿cómo se puede decir? Ese temor, ¿verdad? Hubo una palabra que nos dieron cuando estábamos en las prematrimoniales y decía, uno de los temores o una de las cosas que a veces como matrimonios no entendemos es que la sexualidad es algo totalmente aceptado y bendecido por Dios. Claro. Hay gente que piensa que la sexualidad tiene que ver con que detrás de la puerta Dios no entra. Pero Dios dice que Él realmente bendice, ¿verdad? Lo que tiene que ver la sexualidad de una pareja. Sí, claro. Porque es algo que edifica la pareja. Entonces cuando yo empecé a preguntarle a Dios y yo dijera, quisiera compartirte cosas más profundas, pero lo que sé es que Dios conoce incluso esas áreas Claro. en tu ser y Él te puede enseñar y te puede hacer libre para que tú disfrutes plenamente de lo que tiene que ver con tu relación de pareja, aún en tu sexualidad. Él es quien, ¿cómo puedo decir? Él es el autor de eso. Sí, o sea, Él Sí. realmente fue el que pensó en eso, ¿no? El Sí, creador claro. de esos. De ahí que nos hicieron diferentes, ¿no? Ajá. Entonces, si Él conoce no solamente a ti y tu cuerpo y todo lo que tú eres, también a tu esposo, Él te puede decir para que tú realmente puedas disfrutar de lo que tiene que ver con eso, Claro. ¿verdad? Y hay algo, por ejemplo, vemos cómo hay consejos que dan en Corintios, ¿no? Y como dice, la mujer no tiene potestad, ¿verdad? Dice sobre su propio cuerpo, sino que el marido. Y el marido tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Entonces, Sí. es una pertenencia aún física, de saber que hablas de una satisfacción tanto mutua y que tú voluntariamente, ¿verdad? Decides disfrutar de esa Una parte entrega de voluntaria, sí, de tu relación con tu esposo, tu esposa. Y es algo que realmente no es desconocido por Dios, y es algo a lo que le deberíamos perder el miedo. Y más que nada porque les digo, o sea, no es como que Dios no sabe o no ve, porque realmente Él creó, ¿verdad? Esta parte de nosotros para edificarnos como pareja. Sí. Y lo que me impresiona mucho, ¿verdad? Es saber que en todo esto también hay acuerdos. En lo que, como decían, a lo mejor a veces hay tiempos en los que no puedes tener esa cercanía o ese acercamiento, ¿verdad? Íntimo con tu esposa o tu esposo, pero es algo que deben de estar conscientes y que deben de hablarlo para que no se vuelva un problema o se vuelva algo que lastime, ¿verdad? A la otra persona. Y voy a este punto porque, por ejemplo, es un detalle que para mí también me quitó muchas cosas de mi mente. Okay. Porque primero uno puede decir, no, es que hay muchos motivos por los cuales a veces uno dice, no, pues no quiero tener acercamiento con mi pareja o así, ¿no? Y resulta que había veces que para mí pasaba eso y pues para mí lo emocional es muy importante, se puede decir, ¿no? Desde mi perspectiva. Entonces, a veces llegaba un tiempo en el que había esas pausas y yo ya me sentía rechazada, me sentía, no sé, ya que esto ya no va a funcionar, ¿no? Santo, vale. Y me sentía muy triste, a veces hasta llorando, me sentía en soledad, o sea, era un drama tremendo, hasta que yo le dije, Señor, ¿por qué me siento así? ¿Qué pasa? ¿Por qué así, no? Y de repente, pues empecé a preguntar esto y después resulta que tiene que ver, por ejemplo, cuando uno hace ciertas actividades, uno pues libera su mente y tiene pues esa energía, ¿no? Pero para mí, pues solamente estoy en el trabajo en mi casa, yo no tengo otra actividad extra donde yo ¿cómo se puede decir? Me disperse o que enfoques, que me distraiga, ¿no? Sí, exacto. Pero mi esposo sí, él se va a jugar fútbol. Entonces para él su desahogo emocional se va en sacar su fuerza, o bueno, más bien su estrés o lo que sea, en el fútbol, sí. ¿No? Entonces yo empecé a preguntar y entonces Dios me empezó a hacer meditar sobre eso, a decir, es que por eso, porque tú estás aquí y la frustración está en eso, en el que tú, es la única forma, se puede decir, en la que hay una, pues sí, que tú te sientas
no sé cómo lo dije ahorita. Una distracción, como decirle. Sí, como cuando, sí, ajá. ¿Sí? Sí, que te quita de tu canal, de lo que estuviste todo el día. Entonces decía que yo no me podía sentir así porque él pasaba eso porque él iba y ella, ¿verdad? Se desahogaba y sacaba todo su estrés, todo su día y yo no. Entonces ahora yo tenía que hablar eso con él. Decir, ¿sabes qué? Mira, pues sí, entiendo que tú vas allá y tú, ¿cómo se puede decir? Pues vas Te desahogas. y ya te desahogas allá, sacas, ¿verdad? Todo tu día, pero yo no. Entonces considérame, ¿no? Ya Sí, fue ahí claro. la palabra considérame. Sí, no. Tú eres mi desestresa. Sí, sí. Entonces, cuando yo empecé a hablar esos temas fue porque también el Espíritu Santo me decía, pues háblalo con él. Porque obviamente lo hablaba con Dios y Dios me decía cuál era el problema, sino por qué pasaba eso. Ujú. Pero ahora tenía que hablarlo con él porque la situación era con él. ¿Verdad? Así es. Entonces él empezó a tener esa consideración, a decir, ok, pues no lo miraba yo así, pero pues tienes razón, ¿no? Entonces él empezó a tener esa consideración conmigo y ya fue parte, ¿verdad?, de esa madurez, de ese crecimiento y de esa entrega mutua en la que él sabía lo que yo sentía y yo también sabía lo que él pasaba con él. Ujú. Y ya no es algo que se vuelve un problema, ni tampoco una frustración para mí, ni tampoco una carga para él. Y ya ahora es diferente porque yo ya no estoy con la de, ay, no, a lo mejor ya pensando de manera celosa, de manera Sí. algo. ¿Por qué? Porque ya están aclaradas las cosas de Claro. por qué sucede todo eso. Entonces siempre me agrada pensar, ¿verdad?, que Dios no es ajeno a lo que estoy pasando en todas las situaciones de mi persona y que Él siempre me lleva a tomar una solución. Me dice, tienes que hablarlo, me dice, tienes que guardar silencio, me ayuda a ir mediando, ¿verdad?, de cómo hablar y como dicen, con prudencia. Ay, Dios, ya agarré mucho aire aquí. Ok. Y saber, ¿verdad?, que nuestra postura como... Ajá, muchas gracias. Órale. Gracias. Ya te hago. ¿Sí? Ok. Gracias. Den así. Es algo muy importante saber que todo eso es algo que no debe ser un impedimento, ¿verdad? Ni un pretexto para estar ahí atrapado, sino llevarlo a Dios y que Dios te diga cómo actuar o por qué están pasando las cosas y ya entonces tú actúas para llevar a una solución. Hace unos días hablamos de eso, es que primero a veces era sentir toda esta carga, esta emoción, esta frustración y sacarla sobre tu esposo. Sí. Pero ahora siento esto, lo llevo a Dios y ya sale la primera, la presión primera Sí. de la emoción de todo y ya entonces Él te da la claridad para ahora poder tratar esos temas de manera más tranquila, de manera más Una racional. sabiduría especial. Con sabiduría, exacto. Entonces, ya ahora lo vas y lo hablas y ya empiezas a tomar decisiones y acuerdos necesarios. Claro. Y eso es en todas las áreas, ¿no? Ahora que pasaba también por la situación de la economía, donde yo era la que estaba, digamos, cayendo pues sí, en deuda, Ujú. ¿verdad? Y mi esposo, no, pues, yo te considero que eres una persona, pues, muy inteligente, desde que yo te conocí, siempre eres muy inteligente, muy sabia, pero ¿por qué caíste en esto? ¿No? Y yo así como que, pues, es que pues, me empecé a dejar llevar por quedar bien, por hacer esto, por hacer el otro, y al último, pues, ya estoy encharcada, ya Sí. debo. Le digo, pero no pasa nada, o sea, tenemos que seguir adelante y yo veré, pero yo tengo que sacar adelante esta deuda. Primero porque también el Espíritu Santo me decía, no te voy a dar, ahora sí como dijeran, todo el dinero para que pagues, sino que vivas el proceso para que entiendas que esto así como te metiste, así tienes que salir. Sí, exacto. ¿Verdad? Y porque Él sabe que es necesario para mí. Entonces cuando yo ya lo entendí, ya no me pesaba decir, bueno, pues un paso a la vez. Todavía, a veces miraba todavía la montaña muy grandota, ¿no? Pero cuando hablé con mi esposo, pues él me dijo, es que yo te considero que es una persona pues inteligente, sabia. Cuando yo te conocí, tú me aconsejaste a mí como tu esposo decir esto con esto, tus finanzas, todo. Y mira en lo que caíste, pero ¿qué pasó? Y entonces yo le empecé a contar, es que pues empecé a quedar bien. Tanto a veces pasaba algo y yo quedaba bien. Y pues empecé a endeudarme. Y hasta que ya vi la cuenta, pues órale, ¿no?
Y entonces ya él empezó a decirme, bueno, yo te voy a apoyar un poco más para que salgas adelante, todo. Y yo le dije sí, ¿no? Porque él me decía eh, que pues que cuánto, que todo, a mí hasta vergüenza me daba decir cuánto es lo que debía, ¿no? Ujú. Pero para mí también fue un aprendizaje el poder hablarle y decirle, ¿sabes qué? Esto está pasando. Sí me siento, lloré porque me sentí muy avergonzada y todo. Pero él también dijo, no, pues vamos a salir, el dinero va y viene y pues tenemos que avanzar paso a paso. Y para mí fue algo que de alguna forma también pues me animó a decir, pues sí, cierto, ¿no? Ya está las cosas, pero pues él le está diciendo, pues vamos a salir adelante, tienes que ver cómo salimos y todo. Y ya yo también en Dios, ¿sabes qué? Pues Dios también fue muy comprensivo conmigo porque le dije, Señor, perdóname, Siempre comprensivo. porque fui muy insensata de mis finanzas, Sí. por dejarme llevar en eso y pues te pido que me ayudes a ser esa mujer sabia y entendida para poder administrar y ministrar mis recursos. Y sí, Dios empezó a decirme palabras directas, de decir, bueno, pues ahora no vas a andar quedando bien, otra, no todo lo que te gusta es una necesidad prioritaria, así, ¿no? Y luego pues vamos a hacer ajustes, vamos a hacer recortes, vamos a hacer así, ¿no? Claro. Entonces ya cuando yo empecé con eso, pues ahora sí que ese proceso lo he vivido con Dios. Obviamente también mi mamá está en esto y pues ella siempre ha sido un apoyo para mí. Y pues ella supo, ¿no? Y también Dios decía a ella, no, pues mija, vas a salir y vas a ir paso a paso, pero vas a salir. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Pues he visto el avance y para mí también es una victoria. Saber que siempre que tú tienes a tu pareja, que puedas sentirte en ese apoyo mutuo. Saber que nos vamos a equivocar en diferentes formas, en diferentes áreas, ¿verdad? Pero saber que hay veces que no se trata, a veces ya ni la explicación va, ¿no? Sino simplemente saber, mira, pues está hecho, ahora vamos a solucionar. Claro. Y ser parte de esa solución es algo mutuo, ¿verdad? Porque ha habido veces, ¿verdad?, en las que mi esposa de repente ha pasado algo y ¿sabes qué, amor? Pues no pasa nada, vamos a salir adelante, ¿verdad? O ya pasó, pero pues es volver a poner las cosas sobre la mesa y empezar a tomar decisiones, ¿no? Claro. Entonces, saber que nuestra naturaleza como mujeres es ser fuertes y ser mujeres que traen, ¿verdad?, esa parte que anima y fortalece también a nuestros esposos. Yo sé, ¿verdad? Y para mí lo ha sido él y también sé que yo lo tengo que hacer para él. No siempre es responsabilidad de uno, más bien, nunca es solo responsabilidad de uno. Cuando estamos en pareja, los dos estamos en eso. Y como dice, ya no somos dos, sino que somos uno. Y en Cristo pues estamos unidos. Amén, claro que sí. Y es para edificarnos, para poder ayudarnos a salir adelante de todas las cosas que se nos puedan presentar. Como les decía la semana pasada, ¿verdad? 1 Pedro 3:7 y Proverbios 31, ¿verdad? Ujú. Son una respuesta el uno al otro. Él dice que la mujer es una mujer sabia, entendida, que sabe lo que tiene que hacer, o más bien sabe en qué es necesaria su participación. Porque a veces que dicen, es que ella sabe que tiene que hacer, lo vemos como esa mentalidad de decir, no, pues que es que la mujer tiene que hacer esto. No, es tú como mujer sabes tu parte necesaria en tu casa, Claro. en tu matrimonio, tú sabes tu parte, en la que tú aportas, en la que tú sabes que eres necesaria ahí. Y tu esposo también, ¿verdad? Porque ahí dice que el varón, ¿verdad?, tenga la delicadeza de tratar a la mujer y que no sé qué, y ahí habla. Pero también es porque él entiende su parte como esposo y su parte como proveedor, como padre, entiende su parte y él nadie le va a estar diciendo, ¿sabes qué? Deberías de esto, deberías del otro, porque él entiende la importancia de su parte en el matrimonio, como padre, como esposo, como ese equipo que tiene que ser como esposos. Les digo, siempre me doy cuenta que mi esposo tiene a veces su vista y llega y él dice, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y yo ya sé que tengo que hacer la otra parte, ¿verdad? Primero sí era el de, pero no hiciste, pero no hiciste, pero ahora el decir, voy a hacer. Oye, voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que tenemos que lograr y cada uno aporta lo que le toca aportar para sacar adelante lo que está. Y es en todo, ¿verdad? En tanto, les digo,
En lo emocional sabemos qué necesita la otra persona. En lo físico sabemos qué necesita la otra persona. En lo mental sabemos qué necesita la otra persona. Yo le digo a mi esposo, ¿sabes? Desde que nos conocimos yo te dije que era complicada. Yo te la advertí. Sobre eso no hay engaño. Tanto. Pero aún, ¿verdad? Esa parte ha sido también tratada por Dios. Lo Sí, complicada. Ya se ha ido aminorando. Le digo, ya no soy esa gotera constante, sino que ahora decido en Dios, ¿verdad? Ser esa mujer que edifica, que bendice su casa, que bendice a sus hijos y a su esposo. Y eso lo hacemos solo cuando, ¿verdad? Tenemos, como dicen Proverbios, el temor de Dios. Y es lo que nos ayuda a hacer esa parte que necesitamos para nuestros hijos, para nuestra casa. Dice en el versículo 26, cuando habla sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Si nosotros tenemos esto es porque estamos decidiendo, ¿verdad? Que Dios despierte en nuestros sentidos, nuestra mente, al lugar que Él nos ha dado en nuestra casa. Amén. Y que podamos decir ahí, como eso, que de nuestra boca salga palabras de sabiduría, ¿verdad? Y que podamos, ¿verdad?, estar atentos a lo que sucede en nuestra casa, a nuestros hijos. Y que aún, ¿verdad?, nuestro esposo sea testigo de lo que está sucediendo en nuestra casa, ¿verdad? Y eso es algo que a él también le anima a seguir haciendo su parte, porque sabe que uno no está desperdiciando, no está tirando, no está, pues, dejando a la deriva a su casa, a sus hijos, ¿verdad? Eso es algo muy, muy valioso en un matrimonio. Saber que ninguno está dejando a la deriva la parte que le toca, ¿verdad? Entonces, pues, yo sé que Dios es el que nos enseña, el que nos lleva, y Él quiere convertirnos en esos esposos de bendición y en esas mujeres que son de bendición también para su matrimonio, para su casa, para sus hijos. Y Él es el único que es la verdadera fuente de la cual podemos tomar para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Sí, sí, sin duda. Estaba escuchando y la verdad, eso es importante, tener claro de dónde viene ese socorro, de dónde puede venir esa ayuda, sobre todo una ayuda realmente con bases, una ayuda fidedigna en la cual podemos confiar plenamente que esa ayuda nos va a guiar hacia la solución del problema y no empeorarla. Nosotros como seres humanos tenemos a veces el hábito de platicar a los vecinos, a la familia o a quien creemos que nos va a ayudar. Sin embargo, a veces nos topamos con que esas personas nos dan o nos ofrecen soluciones tajantes, ¿no? Sabes que ya déjalo o X cosas, haz esto al otro. Pero sí, sin duda, realmente es algo que debemos de aprender todos y sobre todo los matrimonios, pues de recurrir siempre al, como bien lo dijiste, a que es la fuente. Así y es nuestro Señor Jesús. Así es. Porque, bueno, sí, Él es el que nos enseña, ¿no? A veces hablamos sí. con mi mami, porque pues ella también vivió su proceso, ¿no? Y decía mi mamá, ay, si yo que hubiera podido querer tener alguien con quien hablar los procesos que yo viví, ¿no? Sí. Y pues a veces compartíamos cosas, pero le decía, mami, le digo, creo que hoy sí hizo una pausa, porque antes pues sí, ¿no? Era como querer contarle a ella o decirle, pero después cuando yo empecé a tener este encuentro con Dios, Él se volvió el lugar a donde yo iba y literal dejaba mis cargas, como dicen, con Él. Y Él era el que traía esa respuesta. Ya después, cuando yo le llegaba a contar algo a ella, ya era como, pasé por esto, ¿verdad? Sí. Ya, como dice ella, en victoria. Ya no era, ay, es que esto, es que lo otro. O sea, ya como dice mi mamá, con queja, ¿verdad? Sí. Ya no era queja, ya era, no, pues mira, pasé por esto. Más, no sé. Ajá, y Dios me ayudó así, Dios me enseñó esto. ¿Por qué? Porque así es, les digo, lo vemos cuando pasa que nos enojamos. Y nos enojamos y lo sacamos así con toda la fuerza. Y es porque no le hemos hablado con alguien todavía. Es cuando sale la primera impresión que lo decimos con el ceño fruncido, la expresión de la voz y todo. No, pero yo quisiera, pero es que no pudiera. ¿Sí? Un enojo terrible. Ajá.
Pero cuando tú vas y primero lo hablas con Dios, después ya lo cuentas como una experiencia porque ya Él te ayudó a procesar esa situación, a aceptar tu parte, a tomar una decisión, a hacer. Entonces, esa parte es muy fundamental cuando quieres solucionar un problema de pareja. Así es. Que primero lo lleves a Dios. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Saber que Él es a quien verdaderamente le tienes que rendir cuenta de lo que estás haciendo. Con tu esposo, rendir cuenta de lo que estás haciendo con tus hijos, rendir cuenta de lo que estás haciendo con tu trabajo, de lo que estás haciendo con las personas que te están cerca, ¿verdad? Y pues si es Dios, Él te va a hablar con la verdad. Digo, eso es, nunca, ya no tengo miedo a eso, pero decía yo, sé que el Espíritu Santo siempre te va a hablar con la verdad. No te va a dar la razón, te va a hablar con la verdad, la que necesitas para tomar decisiones, para procesar lo que estás pasando. Ahora, siempre va a haber de todo en el matrimonio. Sí. Va a haber tristeza, frustración, enojo, a veces decepción, va a haber de todo. Pero si lo llevas primero a Dios, Él te va a dar la sabiduría para mediar, para actuar, para decidir. Amén. ¿Verdad? Porque hoy vemos cuántos matrimonios han dejado o han guardado tanto que llega el punto en el que ya no puedan dar reversa. Explota la olla. Y sí, literal, explota la olla, ¿no? Pero si cada una de las cosas o momentos que vivimos los llevamos a Él, Él nos va a regresar esa respuesta, nos va a dar esa paz, nos va a dar esa calma. Porque Él realmente, digo, Él conoce todas las perspectivas de la relación. El entorno, exactamente. ¿Verdad? Sí. Porque entre nosotros nos podremos hablar de una forma, pero el que conoce el corazón es Dios. Amén. Nos podremos actuar de que no me importa, de que todo eso, pero el que conoce el corazón es Dios. Y Él sabe que a veces simplemente es orgullo, que a veces simplemente es egoísmo. Sí. Entonces, el que te va a llevar a que todas esas cosas vayan menguando, ¿verdad? Que realmente podamos vivir con intención el uno para el otro. Amén. Es Él quien nos va a enseñar a hacer eso. Ya ahora, digo, ya hemos visto, ¿no? Con mi esposo, digo, ¿te imaginas cuántos hemos pasado? ¿Cuánto eso? Sí, ¿no? Y a veces jugamos, ¿no? De que, ay, sí, no, eras bien enojona, ¿no? Ay, no, es que eras bien insoportable, ay, así. Y hoy lo decimos, pero eran situaciones a las que llevábamos nuestra emocionalidad Sí. y que nos permitíamos tener actitudes a veces hirientes. Y que hoy que lo hablamos decimos, no, pues es que, pues sí, o sea, no te quería dar la razón o simplemente pues me molestaba que hicieras esto. Pero ya, ahora ya haber pasado por eso y ahora ya decirlo con la verdad de cuál era la situación o por qué estábamos haciendo lo que hacíamos, ¿no? Y pues sí, cositas que hoy yo sé que son muy valiosas es recordar cómo nos conocimos. Okay. ¿Qué es lo que dices tú te llamó la atención dijiste, aquí yo tomé la decisión de que sí era? Hay un detalle, o sea, está mi mamá, pero hay un detalle que yo tengo con mi esposo, por ejemplo, ya ahorita digo, ya estamos en otro nivel, pues gracias a Dios de conocernos y de madurez. Pero hubo una vez que cuando trabajábamos juntos, no recuerdo por qué, pero él me ayudó, ¿no? Me ayudó a que yo resolviera unas cosas. Y yo recuerdo que yo me despedí de él y hace un tiempo me preguntó, me dijo, ¿verdad que sí me quisiste dar un beso? Y yo dije, no. Y él me preguntaba eso, porque resulta que cuando nos despedimos ese día, pues ya se saludan de beso, ¿no? Pero fue como que así, como que medio más pegadito, cerquita, ¿no? Yo le digo, sí, le dije, sí te lo di, le dije, nada más para que cayeras, ¿no? Y me dice, ya sabía, dijo que me querías conquistar, que no sé qué. Y para nosotros, ahora sí que me acordaba la película de Spider-Man, ¿no? El beso que tienen y que es como algo especial, ¿no? De decir, ese es nuestro beso, no sé qué. Y para nosotros es ese, ¿no? De decir, ahí fue donde yo hice esa acción con él y dice que cuando él se regresó al trabajo, dice que él iba, sí, yo sé yo sé que sí me iba a hacer caso y que no sé qué. Y él ya iba así con esa emoción de decirme, ya me correspondió, ya no la voy a soltar, ya. Ajá. Y él me expresó esa acción de él, de decir, cuando pasó eso, yo me emocioné, yo me regresé al trabajo y yo dije, sí, o sea, como diciendo, ya cayó, ya me hizo caso. Pero para mí también fue ese momento
porque había pasado esta situación, ¿no? En la que yo lo veía antes muy afligido por sus hijos. Y entonces ya como que yo también ya tenía esa sensación de decir, este hombre es un hombre de valor, ¿verdad? ¿A quién ves que como hombre en esta situación realmente llore por sus hijos? ¿Verdad? O que se conmueva a tal punto de decir, es que yo lo que quiero es a mis hijos conmigo, no me importa que no tuviera dónde, yo quiero a mis hijos conmigo. Y en esa ocasión lo más que a mí me importó fue que no me lo dijo a mí. Dijeras, me lo dijo para quedar bien, no. Él se lo dijo a otra persona. Estaba hablando con otra persona cuando yo llegué ahí. Y cuando pasó eso, para mí fue algo de decir, no, pues este hombre es un hombre que valora, ¿verdad? Que realmente ama a sus hijos. Que no nada más, me explico, ¿no? Y después, pues pasó eso y pasó ese beso. Y ya cuando él, hace un tiempo, él me lo contaba, me decía, sí, dijo, pero ¿verdad que sí me lo diste con la intención de que? Dije, no, sí, te lo di. Y él me dijo eso, pues, de que en ese momento él sintió como ese sí. Ajá, ese corresponder de sí. Y él me dijo, no, y ahí dije, no la voy a soltar y no me voy a rendir y no, y esto, que... Entonces, para mí es algo que vuelve a emocionar mi corazón saber que así como en ese momento hubo una intención de mi parte hacia él y también de él hacia mí, es algo que me recuerda saber eso, que es algo totalmente intencional. Y hasta le compusiste la canción. Y hace poquito sí le compuse la canción. Esa canción... Primero Dios. Sí, primero Dios, ¿no? Pero hace poquito yo le decía a Dios, le digo, viene estas fechas y yo quisiera componer una canción que hable de nuestra historia. Okay. Entonces, en ese tiempo no pude, pero esta vez salió así como de que ya estaba yo hablando con Dios. Pero lo que me di cuenta fue que no cambió por algo malo y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué? Porque ahora tu canción no va hacia tu esposo, sino sigue siendo hacia mí, agradeciéndome por tu esposo. Okay. Ok, ya sé por qué me dejaste escribir. Sí, y esa canción se llama Propósito y Destino. Así se llama esa canción. Y la pusimos en estilo ranchero, ¿no? Ya sabe, aprovechándola ya. No, muy bien, claro. Y esa canción, ya la escribí y yo se la enseñé a mi esposo, ¿no? Mi esposo así como que medio chiviado y como que no digo mucho así. Pero, o sea, sí. Y a las personas que se las he compartido, pues también se han conmovido, ¿no? Okay, porque para mí, creo que fue muy crucial que cuando nos conocimos, yo llegué justamente un día que solamente él estaba en ese lugar. Y llegó la que era Recursos Humanos y me llevó directamente con él y me dijo, mira, él es Piña y tú, ¿no? Nos presentó. Yo me acuerdo que cuando me dijeron Piña, yo pensé que era su apodo y resulta que es su apellido. Okay. Y pues sí, así fue como que ese primer encuentro y desde que nosotros nos presentaron, empezamos a hablar de así como que pues normal, ¿no? Pero desde que el primer día él me dijo, ten cuidado porque pues aquí luego rápido te tiran la onda y él fue el primero, ¿no? Pero... No es cierto. Ajá, dice mi mamá y se andaba cuidando el terreno. Pero, o sea, en ese momento para mí fue así como, pues no, o sea, digo, en ese momento yo no quería tener, pues un noviazgo ni nada. Entonces, él decía, no, pero pues que siempre me tiraba como piropos, ¿no? Decir, qué bonita, que no sé qué. Y yo decía, no, ya vi que sí tiran la onda. Yo lo tiraba loco, ¿no? Y pues sí, o sea, fue algo que ahí yo dijera, no lo esperaba, pero así sucedió ese día. Okay. Y yo dije, Señor, pues ya ahora yo decía, Dios, gracias porque ese día, el primero que tú me llevaste fue a él. Y que sin que yo lo esperaba, ese día lo conocí. Y empezaba yo a sentir ese agradecimiento, decir gracias, porque ese día lo preparaste para que nos conociéramos. Y fue desde ahí donde yo empecé a escribir esa canción, ¿verdad? Y decir, fue ahí donde nos conocimos. Suéltalo. Pero, o sea, es algo que me conmueve y me lleva a algo permanente, ¿sí? Saber que ese primer contacto, ese primer día de conocernos, y que aunque le digo al principio no era, después que yo empecé a tratarlo, pasó eso, de decir sí, yo elijo, sí. Y ver, ¿verdad? Que ese día, ya cuando caímos en eso, y no fue hace mucho, fue hace como que serán 2 años, que él me hizo esa pregunta, ¿verdad? Que sí me diste ese beso. Y yo dije, pues sí te lo di, ya le dije. Y él me dijo eso, que él se había ido emocionado. Entonces, para mí también fue una confirmación de lo que Dios hablaba, porque
le digo, Dios me empezó a mostrar cómo era algo totalmente intencional. Es decir, no puedo decir se acaba el amor porque es algo que en el principio lo comenzamos de manera intencional. Sí, con un sentimiento, pero de manera intencional. ¿Y cómo va a continuar? De manera intencional. Amén. Sabiendo que Dios nos ha capacitado al uno y al otro para vivir continuamente en esa intención. Amén. Y ha sido, digo, para mí hoy, yo disfruto, amo a mi esposo, o sea, yo lo veo como, wow, siempre me encanta admirarlo y decirle lo que él es para mí, porque es algo que no debe perderse, ¿verdad? Y Dios me ha enseñado también a abrir mis sentidos para con él. Uh-huh. Y eso es algo que es muy, muy importante porque es algo que sucede al principio, ¿verdad? Que tú quieres verlo. Quieres verlo llegar, quieres ver que te hable, quieres eso. Sí. Entonces, cuando yo le decía a Dios, digo, es que wow, o sea, me sorprende que como todo este tiempo has despertado mis sentidos para que de manera intencional yo siga sintiendo ese mismo anhelo. Yo estoy trabajando y sé que siempre va y se despide. Y yo siento que a veces que veo que la puerta se mueve. Uh-huh. Y yo así como de, ay, ya viene, y yo estoy esperando que llegue a ir a despedirse. Y siento esa emoción de sentir que ya mero va a llegar la hora. Ya viene a despedirse, ¿verdad? Y es algo que está ahí. Y a mí me emociona porque sigo sintiendo ese deseo de verlo en las mañanas. Gloria a Dios. Sí, porque yo me levanto en la madrugada, entonces yo no lo veo hasta que ya se arregla y pasa y se despide, ¿no? Y yo, ay, que, pues siempre le digo, no, pero, ay, qué guapo que vas, ¿no? O a dónde vas tan guapo, qué onda, ¿no? Y siempre nos despedimos, ¿no? Y está esa intención. Y algo muy bonito que yo sé que es parte de lo que él ha aprendido y que también me enseñó dijo, estemos enojados o haya habido alguna discusión, sí o sí nos despedimos y sí o sí nos saludamos. Uh-huh. Sí. Entonces, y también me habla de que él tiene el mismo sentir que yo a decir, esto es intencional, no nos vamos a soltar o dejar porque hay un problema o o sea, también él tiene esa misma mentalidad de decir, es algo intencional. Claro. Nos vamos a amarrar para que no nos tengamos que caer en esas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y otra cosa era, yo llegué a hacer eso como 2 veces al principio, de que llegamos a hablar alguna cosa y discutíamos pues acostados, ¿no? Llegamos a tener una conversación difícil y yo me enojaba y yo me iba al sillón, ¿no? Y él me dijo, no vuelvas a hacer eso. Y él también me dijo esa palabra, me dijo, así estemos enojados, lo que sea, no te vuelvas a ir del cuarto. Y yo así como que me sorprendió porque para él fue algo como que muy determinante. Y dijo, no, así sea como lo que hayamos dicho pasado, tenemos que estar aquí. Entonces a mí me emociona saber que no solamente yo estoy pensando en eso, sino que, y aunque llegué a tener esa actitud, y yo me acuerdo, y no decirle la culpa a mi mamá, pero yo llegué a ver eso cuando pasaba, ¿verdad? Que de repente había una discusión y de repente ella ya estaba en otro lado, estaba allá en el sillón. Que sufriera. Pero ese es el punto, o sea, eran cosas que yo había visto y yo dije, no, pues me enojo, pues me voy al sillón. Pero ahora mi esposa me decía, no, nunca, ya no vuelvas a hacer eso. Y llegó a pasar otra vez y me dijo, te dije que no te vuelvas a ir. Y él se levantó y me dijo, vuélvete al cuarto. Y yo así como, yo no quería hablar y me dijo, no, vuélvete al cuarto porque esto no debe de pasar así. Y entonces él siempre me dice, no, pero te fuiste del cuarto. Y yo te dije que no te fueras y ya me regaña, ¿no? Pero desde ahí yo ya dije, no, es cierto, tienes razón, ¿no? Y ya era un detalle que tienes que, aunque nos peleemos, él siempre busca tocarme los pies. Y él decía, es que no importa que sea porque, o sea, es como si estamos juntos en esto y nos vamos a pelear, vamos a hacer, pero ahora sí que no hay de otro, estamos en esta decisión juntos. Y para mí ha sido muy valioso eso, pues saber que los dos estamos en esa misma sintonía, en la que realmente esta palabra, el uno para el otro. Enojados, el uno para el otro. Sí, no por ti, claro. Decepcionados, el uno para el otro, órale. Pero el chiste es que es esa decisión, es el uno para el otro, en la circunstancia que estemos, en el momento que estemos, por lo que estemos atravesando, es el uno para el otro. Porque a eso es a lo que Dios nos ha capacitado a vivir, experimentar la plenitud del amor de Dios. Amén.
Y en el matrimonio es algo sublime, o sea, que conecta más allá, ¿verdad? De simplemente una circunstancia, sino en una decisión de amor. De que sin importar lo que podamos atravesar, ahí vamos a estar. Porque lo que nos une no es nuestro amor de humano, sino el amor de Dios. Esa Aleluya, es lo decisión más importante, que sí. tomamos, ¿verdad? En Dios. Y pues, creo que ya se hizo tiempo. Ya está bien. ¿No? 9:11. No, yo encantado, bueno, no te dije nada, yo encantado. Sí, bueno, es que, bueno, dijimos, nos perdimos una semana. Pero, o sea, es una bendición, ¿verdad? Saber que todo eso va creciendo y sigue siendo el cumplimiento de ese pacto y esa oración que debemos de tener como esposos. Le digo, ha sido algo que el Señor me ha enseñado, es eso, a orar por lo que me preocupa, a orar por lo que me hace, como dicen, no dudar, sino que pone en cierta incertidumbre tu mente a veces, Claro. ¿no? Y yo decía, Señor, pues habrá cosas que no van a estar en mi control, pero sé que los dos estamos, como dicen, en tu mano, y tú eres el que nos va a dar la fuerza, Amén. ¿verdad? Hemos atravesado por situaciones complicadas o detalles que han dolido, pero en el momento que son confrontados me he dado cuenta cómo Dios es el que me ha dado la fortaleza para confrontar, para hablar las cosas no digo con firmeza. con firmeza, ¿verdad? Seguridad, De sí. recordar cuál es nuestro fundamento como matrimonio, Ujú. ¿verdad? Hubo un momento, ¿verdad?, que yo pasé por esa situación en la que hubo una situación fuerte y fue, dijéramos, un malentendido, ¿no? Pero fue con terceras personas. Y entonces yo lo que hice fue, yo no voy a cuestionar, ¿verdad? Esa persona que estaba involucrada me hablaba y me decía, ¿sabes qué? Pues yo por ti ya te diría que lo dejes, es una mala persona, y me dio una mala referencia, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, muchas gracias, ahora sí que muchas gracias por la información, pero yo decido creer en mi esposo y decido creer en la decisión que he tomado con mi esposo. Amén. Todavía no hablaba con mi esposo hasta que él llegó y yo lo confronté, mira, me hablaron por esto, y ¿qué pasó ahí? Y ya él me dijo, no, pues ¿sabes qué? Fue un malentendido, pasó esto y aquello. Y le dije, ok. Mira, yo no te voy a decir, porque en ese momento todo tenía que ver con el celular. Ujú. Así, mira, yo creo que a este punto de decisión, fue algo fuerte, ¿no? A este punto de decisión, le dije, yo no voy a ir y decir, muéstrame tu celular, muéstrame esto, yo voy a tomar tus palabras. Yo nomás le dije eso, voy a tomar tus palabras. Pero tú y yo ya vivimos una vida antes de estar tú y yo juntos. Y sabemos lo que le pasa a la persona que falla. Ujú. Y has visto lo que le pasa a la persona a la que le fallan. Tú sabes si tú quieres que yo viva lo que tú viviste. Y tú sabes si quieres vivir lo que la persona que falla vive. Claro. Yo no pregunté más y le dije, ¿sabes qué? Así quedan las cosas. Tú sabes si esto está bien, si esto está mal, si esto pasó o no pasó, pero así está. Tú sabes si quieres que yo pase lo que pasaste o si quieres pasar lo que la persona que falló pasa. Porque yo no voy a tomar ninguna situación en contra tuya ni nada, pero debes de saber, es así, ahora sí como dicen, las cartas sobre la mesa, ¿no? Sí. Y él me dijo, no, dijo, es que no fue esto. Y dije, ok, no quiero explicaciones, solo considera lo que te estoy diciendo. Y créeme, no voy a volver a tocar el tema, pero necesito que si ha pasado algo, necesito que tomes decisiones. Y ojalá y sean para bien y para edificación tuya y mía. Porque por mi parte, yo simplemente debes saber que yo tomé una decisión. Y fue ante Dios decir que yo te amo, yo te honro y yo estaría contigo hasta la muerte. Entonces digo, yo te pido, recuerdes si sigue siendo tu misma decisión y todo, ¿no? Y ya desde ahí, él también, lo que a mí me ha gustado más es de que cuando él pasa algo, él escucha y él revuelve y después él toma una decisión. Y ya cuando él pasó esto, él después me dijo no, hijo, yo te amo, yo te elijo, yo sigo en la misma decisión. Ok. Y yo, no volvimos a tocar el tema. Después
pasamos esto y ha sido, o sea, como un ¿cómo le llaman? Proceso. Avance. Sí, un avance. Ok. De ver de que yo no me voy a descomponer, no voy a ir a agarrar a nadie, no. Decisiones, por favor, decisiones. Y él ha visto que, o sea, ¿qué hay? ¿Verdad? ¿Qué hay en mí? Yo solamente voy a hablar lo que tengo que hablar. Y respecto a lo que él decida, yo tomaré mis decisiones. Y yo simplemente le dije, debes de saber que yo soy una mujer de decisión. Es lo único que te digo. Soy una mujer de decisión. Y ha sido algo que lo he mantenido hasta ese punto y gracias a Dios, pues todo, le digo, ha ido fluyendo. También él ha ido creciendo y le digo, su decisión ha sido firme, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y todo eso queda como algo pasado y que tuviera relevancia o no, es no. ¿Por qué? Porque así lo decidí. Y cuando ya avanzamos o hablamos de cosas atrás, yo le he dicho a él, le digo, ¿sabes qué? Siempre que pase algo así tenemos que ser bien sinceros. Primero porque eso va a ayudar a que no se sigan escondiendo cosas. Va a ayudar a que tú y yo tengamos la confianza de saber que vamos a hablar con la verdad. Ujú. ¿Sí? Saber que nos debemos todo el respeto y toda la honra el uno al otro. Y parte de eso es hablar con la verdad. De los permisos que nos damos, de las cosas que nos atrevemos a hacer. Porque es algo que el enemigo va a usar en nuestra contra. Y que el enemigo va a intentar destruir este matrimonio. Pero hay de nosotros qué es lo que dejamos entrar y qué es lo que realmente vale la pena dejar entrar entre tú y yo o en nosotros como personas. ¿Sí? Porque lo que yo deje entrar a mí va a dar un resultado en nuestra relación. Así como lo que él deje entrar a su vida va a dar un resultado en nuestra relación. Sí, así es. Entonces me he dado cuenta cómo Dios nos ha ayudado a hablar de todos esos temas. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Él es un hombre, digo, que yo hoy digo, yo lo admiro, yo lo amo, lo valoro. Y él también a mí me dice que lo que él siente, lo que él ve en mí, ¿no? Entonces sé que les digo, es algo que solamente Dios nos puede ayudar a vivir y atravesar y a decidir vivir para glorificar a Dios aún a través de nuestro matrimonio. Él es quien nos va a enseñar. Amén. No vamos a conocer 100% a la otra persona, pero Dios nos va a ir dando la pauta del cómo ir, ¿verdad? Viendo la mejor manera, Sí. tratándonos de la mejor manera. Ujú. Yo sé que Dios ha sido así, ¿verdad? Mi mami también, Dios ha llevado su matrimonio también a ese crecimiento. Y hoy mi mamá dice, no, pues ahora ya cuántos años, ¿no? 20... 34. 34 años de casados. ¿Sí? 34 años de ¿Tienes casados. 33? Ay, ya estoy Y ya revelaron Ya me datos. revelaron la edad. No, 35. 35, ok. Datos Yo voy a importantes. cumplir 34. Ok. Y ellos van a cumplir 35 años de casados. Y pues, o sea, haber vivido sus procesos, porque créanme, siempre ha sido como esa complicidad en la que, no digo para... ¿Cuánto fue? Hace 8 años nos casamos en Acción de Gracias, nada más. sí. Ajá. Hace 8 años. Y de ahí para acá ha sido un proceso también de ellos de crecimiento, de maduración. Y tú dijeras, a sus 30 años de casados Ujú. y empezar ese proceso de maduración. Y ahora que estuve enfermo, tu papá le decía al Señor, Señor, tú sabes, tu voluntad es la que confesamos delante de ti, de estar en las altas y en las bajas, en las buenas y en las malas. Solo ayúdame, porque cuando estaba enfermo, así se sentía el peso de la nube. Sí. Pero Dios es el que nos ayuda, nos da la fuerza y correspondernos con amor en toda circunstancia, aún en la enfermedad. Dios es el que nos ayuda. Así es. Pero imagínense, o sea, es una complicidad que comienza desde los buenos tiempos, desde que nos conocimos. Mm. Que eso sea algo que se va construyendo al punto que tenga esa fuerza y esa madurez para decir realmente en las buenas y en las malas, y como decía, en la salud y en la enfermedad, en las altas y en las bajas, o sea, ahí. Ay, Dios. Ajá. Y solo realmente, o sea, eso es lo que ha sido, ¿no? De que sea Dios
el que nos da la fuerza para hacer todas esas cosas. Entonces, pues sí, aún si estás pasando por una situación, no sé, que tú digas, no, ya no hay solución, sí la hay. Y esa fuente, esa solución es Dios. Amén. Es su Espíritu Santo, que si tú ya le conoces, le has recibido, Él está ahí en tu corazón y Él te puede enseñar cómo restaurar, cómo sanar, cómo cambiar, cómo tomar decisiones, cómo mejorar para edificar tu matrimonio. Siempre Él te va a enseñar lo que es mejor, lo que realmente va a lograr eso que anhela tu corazón. ¿Por qué? Porque hay veces que le digo, esos cambios no suceden porque seguimos en orgullo, pero si permitimos, nos dejamos enseñar por Él, todas esas cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque lo primero que cambia es esa actitud de nuestro corazón. Amén. Les digo, el cambio que ha sucedido entre nosotros, yo sé que ha sido directamente Dios con mi esposo y directamente Dios conmigo. En donde Dios no me ha dicho, cambia a tu esposo. No me ha dicho, haz esto para que tu esposo cambie o así, no. Él me ha dicho, tú. Cambia tu actitud, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de comunicar, tu forma de expresar. Entonces, Él ha ido haciendo en mí y ayudándome a hacer en mí los cambios necesarios para que mi esposo pueda corresponder en cierta forma lo que nos lleva a hacer esa función. Amén, así es. ¿Verdad? Por eso les digo, esos dos textos que les compartí hace rato, eso es. Saber que si tú permites que Dios te convierta en ese hombre que edifica, Dios te va a convertir a ti también en esa mujer que edifica. Imagínate, los dos juntos, edificándose mutuamente el uno al otro, edificando. Si tienes hijos, ahí están también siendo edificados. Amén. Pero es solamente Dios quien nos ayuda a tener esa plenitud en su amor y a poder unirnos, ¿no? Unir fuerzas y poder a glorificar a Dios a través aún de todo eso, ¿no? Amén. Entonces, pues sí, creo que ahora sí, ya estamos tarde ya. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros complacidos con Sí. esta Enviarle plan. saludos a la hermana. Ah, sí, comentaba, ¿cómo se llama la hermana? Isabel Becerril. Ah, ok, mandamos saludos a Isabel Becerril. Amén. Sí, Amén. sí, sí. Y pues que todos ustedes que nos escuchan o nos ven, ¿verdad? Que sean bendecidos y prosperados, como dice en la escritura, ¿no? Que así como prospera su alma, prospere todo donde ustedes estén y lo que estén haciendo. Amén. Amén. Así es. También enviamos saludos al hermano Humberto González. Dice, Dios me le bendiga siempre, hermanos. Y hermano Luis dice aquí, hermanas. Dios te bendiga, amado hermano. Ha estado transmitiendo, ha estado siguiéndonos ya hace como una media hora. Sí. Dios te bendiga, amado hermano. Él nos escucha en Chilapa de Álvarez Guerrero. Saludos. Dios me lo bendiga. Allá son que ya las 11 de la noche con 23 minutos. Amados hermanos, ¿es todo? Así es. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros contentos. Me pregunto a ver si hay más porque, para seguirnos gozando, porque realmente Dios ha hablado de muy bonita manera a través de este tema. Felicidades. Realmente, los que van a escuchar, los que van a ver este video, obviamente va a ser de bendición este tema. Qué bueno que decidiste compartir parte, ¿verdad?, de cómo ha sido tu testimonio, así francamente dicho, y pues sabemos que va a ser de edificación para alguien más. Amados hermanos, 9 de la noche con 24 minutos, estamos contentos, la verdad, disfrutamos este tema, esperemos que ustedes también lo hayan disfrutado. Les invitamos para el próximo lunes en punto de las 8 de la noche escuchar este bonito programa de Intensamente. En este momento regresamos nosotros a programación normal. Recuerden, de la noche, bellos recuerdos cristianos musicales. Despedimos este programa. Le damos gracias a nuestra hermanita María Catalina. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. También nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere. Y también a nuestra hermanita Alba Reyes. Amén. Que Dios bendiga. Buenas noches. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, amados hermanos. Gracias por escuchar este programa que fue Intensamente. Aleluya, gloria a Dios. Dios me los bendiga. Muy buenas noches.